de algunos puntos que vamos a ver, pero le vamos a dar un tópico, una inclinación un poco distinta. Vamos a ver en principio qué significa el nombre de la parashá, la traducción del nombre de la parashá. Vamos a ver la pregunta por qué dice que es el decreto de la Torá cuando solamente habla de una mitzvah que se refiere a la pará adumá. Vamos a ver también cuáles son los nombres que la Torá emplea cuando se refiere a preceptos, a mitzvot, por ejemplo, o también los diferentes tipos de mitzvot y cómo y en qué consistía el tema del proceso de la pará adumá, que era la vaca roja. Entonces, vamos a ver primero la parashá, cómo se llama. El nombre de la parashá de esta semana, algunos Shabbatot, en algunos años se lee junto con Balak, este año se lee separado, es Hukat. ¿De dónde viene el término Hukat? Viene de la palabra Hok. Hok significa decreto o una, ¿cómo se puede decir? Estatuto. Algo como que no tiene ningún tipo de explicación racional para el ser humano y por lo tanto hay que exclusivamente considerarlo y aceptarlo como un decreto y a partir de ahí uno podría llegar a cumplirlo y a realizarlo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando dice la Torá, dice las siguientes palabras. Vaidaber Hashem el Moshe el Emor, y dijo Hashem Moshe diciendo, Zot Hukat a Torah. Este es el decreto, este es el estatuto de la Torá. Ahora vamos a traer la primera pregunta que la mayoría de los sabios también la hacen. ¿Hubo algún error acá? Va a hablar exclusivamente sobre una mitzvah, que es una mitzvah, que es la mitzvah de la pará adumá, de la vaca roja, y se diluye prácticamente gran parte de la parashá sobre este tema, pero la Torá no dice Zot Hukat Apará. Este es el decreto de la pará, este es el decreto de la vaca. Porque si hubiese dicho este es el decreto de la vaca, entonces lo tomaríamos directamente como una mitzvah más, una mitzvah separada, una mitzvah la cual vamos a entender en qué funciona, cómo es que funciona y de qué forma se aplica, y no habría pregunta. Pero cuando nos dice la Torá, Zot Hukat a Torá, uno puede pensar, este es el decreto de la Torá, podrían haber muchos decretos. O podríamos llegar a pensar, por ejemplo, que en realidad este es el decreto de la Torá y hay muchas mitzvot, las cuales también son decretos y estatutos, y voy a ponerles un ejemplo como el tema de la vaca roja le pará adumá. Pero cuando ingresa directamente y nos muestra un concepto tan extraordinario, tan difícil de entender, más aún como es la vaca roja, entonces nos quiere tratar de enseñar mucho más que existen dentro de la Torá diferentes tipos de mitzvot, en los cuales también se encuentran mitzvot como la pará adumá, que es un estatuto, un decreto, algo que nuestro entendimiento, nuestro cerebro no puede llegar a captar. Entonces, ¿en qué consistía la mitzvah? La mitzvah era una mitzvah bastante
extraña. Primero vamos a entender que se necesitaba, antes que nada, una vaca roja, totalmente roja. Una vaca roja que nunca haya tenido ningún tipo de uso. ¿Qué significa ningún tipo de uso? Que nunca haya sido, las vacas en general se tienen utilidad para el campo y le colocaban también bozal o le colocaban arriba también algo para poder cargar. Bueno, esta vaca, aparte de ser totalmente roja, no podía tener nada, de nada, de nada, de nada de estas condiciones que habíamos dicho. Si no, ya no servía. Entonces, primero tenía que ser una vaca roja. Segundo, tenía y luego había que hacerle la shita, cual parte de la sangre se usaba, se quemaba, se le colocaba una madera de cedro, se le colocaba un hisopo y lana carmesí, y todo esto se armaba, y esto era lo que iba a servir para el precepto de la vaca roja. Ahora viene la pregunta: ¿para qué servía la vaca roja? ¿Para qué servía toda esta, este grupo de cosas que dijimos, que ilustramos anteriormente, y qué función iban a cumplir? Una persona, ¿cuál era la forma de que la persona se impurificara? Había impurificaciones a través de animales, había impurificaciones a animales muertos, había impurificaciones a través de tocar cosas que estaban impuras, pero había la base de todas las impurificaciones que solamente se podía lograr purificar a través de esto, que era cuando uno enterraba a una, estaba en contacto con un cadáver, y entonces él se volvía impuro. Ahora, ¿qué ocurría con esto? Se le pasaba esto a la persona que se corría impura, y esta persona, en realidad era el Cohen, purificaba a la otra persona que estaba en contacto, y él quedaba impuro hasta la noche siguiente. Y hay un sinfín de cosas que nos vienen a la mente. Primero, ¿qué es una impurificación? Por lo tanto, también tenemos que entender qué es una purificación. ¿Qué manifestación existe exteriormente dentro de esta impurificación con una persona que está pura? Nosotros, del punto de vista físico, vemos diferentes tipos de impurezas, como por ejemplo la menstruación de la mujer, el Zav, por ejemplo, también cuando tuvo flujo. Hay diferentes ejemplos, pero se manifiesta en el algo que algo que sale, y entonces esa manifestación no puede ver. Pero acá no hay una manifestación física. Acá el hecho es que una persona va a hacer una mitzvah, va a enterrar a otro y no puede hacer un montón de servicios ni y pasa el pueblo. Entonces Hashem, ante esta situación, como el caso del Metzorá, como el caso del Nazir, da una posibilidad a través de la vaca roja. Pero lo que sucedía, que si bien la persona que se encontraba que le pasaba
todo lo que dijimos junto con las cenizas de la vaca roja y todo lo que venía en alusión o sea, al árbol y todo esto, el carmesí también, la lana carmesí, todo esto, llega un momento que esta persona tiene que esperar hasta la anochecer. Uno puede preguntarse, ¿por qué? Porque una persona que está haciendo una mitzvah tan elogiable, una mitzvah tan importante, y que está a su vez haciendo una mitzvah de una mitzvah, porque el primero estuvo en contacto con un muerto porque fue al entierro. Entonces el otro agarró y dijo, bueno, la Torá me da autorización, el Cohen le da una autorización para poder purificarlo. Pero ahora yo no tuve que ver ni con el entierro, no tuve nada que ver con él, y ahora por hacer otra mitzvah quedo impuro. Entonces, antes de ver una enseñanza interesante, esperemos que nos dé el tiempo, si no la vamos a tratar de ilustrar. Vamos primero a tratar de ver cómo la Torá ilustra a las mitzvot para poder también entender algo que es importante. Muy brevemente, nosotros tenemos en la Torá narradas, ¿está bien? La propia Torá narra respecto a las mitzvot y dice que unas son mishpatim, es una forma de estudio, mishpatim, que son las leyes, ¿está bien? Juicio. Dos que son hukim, los que estamos viendo, hok, estatuto, decreto. Y tres le llama mitzvah, precepto, mandamiento. Y en otros lugares, literalmente le llama Torah. Literalmente significa instrucción o enseñanza. Por otro lado, la Torah también ilustra a las mitzvot y dice de otra forma. Dice que son los mishpatim, que son las mitzvot que dijimos que son leyes, hukim, los decretos y estatutos, y por último los seduyot, que son los testimonios. Ahora, luego que vimos esto, vamos a traer una enseñanza y a lo mejor alguna de las dudas puede llegar a salir de esto que estábamos viendo. Y la pregunta que hacen la mayoría de los sabios es, ¿qué le ocurrió a Moshe cuando Hashem le indicó que una persona iba a estar impura? ¿Y qué le pasó a Moshe para entender el concepto de pureza e impureza? Y a su vez para entender el tema de paraduma, cómo podía ser factible que una persona que está pura, en el caso obviamente de una persona viva, una persona que está impura, que es una persona que se puede considerar muerta, porque las cuestiones puras e impuras no se refiere al cuerpo y alma propiamente dicho aparentemente, sino que se refiere a que es como que estás afuera de todo, es como que te sacan del ambiente, uno puede ingresar al templo, etcétera, etcétera. Entonces, continúa la Torá el proceso de purificación que es requerido después de que la persona entra en contacto, dijimos anteriormente, una ley que no puede ser comprendida por medio de la lógica humana. A ver, la lógica, sí, posiblemente la lógica la conoce Hashem y nadie más. Pureza e impureza, ¿qué es? Es algo que tampoco podemos entender. Y nos surge una pregunta. ¿Por qué a una persona que entra en contacto con un cadáver se le debe considerar impuro? ¿Acaso pecó? ¿Acaso cometió una transgresión? ¿Qué hizo de malo para que lo coloquemos para un costado?
Por el contrario, dicen los sabios, se ocupó de una mitzvah, una gran obra de bien para el difunto y para su familia. Entonces van a surgir dos preguntas que el Rebbe empieza a ilustrar, que son muy interesantes. Primera pregunta: ¿por qué a una persona que efectúa tales actos debe el que no vaya en que en realidad estamos hablando del Cohen? Primera pregunta: una vez que la Torá que entró en contacto con un cadáver se vuelve impura, la posibilidad de recobrarle la pureza es todavía mucho, mucho más difícil de comprender. Entonces, para esto y para fortalecer esta pregunta, el Midrash relata que cuando cuando Hashem le dijo a Moshe que una persona que entraba en contacto, que se comunicaba que estaba en contacto con un cadáver, se vuelve impura, dice que su rostro cambió de color. Y dijo: ¿cómo puede ser que una persona así pueda volver a recobrar la pureza? En otras palabras, ¿es posible llegar de un estado en el cual aparentemente sería como un muerto a revivirlo? Mismo después que Hashem le explicó el proceso de la parada humana de la vaca roja, Moshe preguntó: ¿es suficiente el hecho para poderlo volver puro? Es como agarrar y decir: nosotros sabemos que a veces algo se rompe, ¿no verdad? Y lo arreglamos. ¿Es factible que algo que se rompe pueda volver a estar como nuevo? Es una pregunta un poco interesante de Moshe, pero también a cualquiera se nos podría llegar a ocurrir algo como terminado, algo como terminal, por decirlo así. ¿Es factible volver a la situación original? ¿Cuál es o cuál era la dificultad de Moshe? ¿Y cuál era el origen de la dificultad de Moshe?, pregunta el Rebbe. El tema es que todos los otros casos de impureza, como vimos antes, y se los ilustré para tener ejemplo, de impureza ritual, implican a una pureza de algo que está totalmente vivo y de algo que se relaciona con alguien vivo. Mientras que haya conexión entre el alma y el cuerpo, el alma, que es Helek Elokai Mimal Mamash, que es parte propia de Hashem, puede llegar a vencer y hacer una diferencia entre lo espiritual y elevar al cuerpo a un estado que también se vuelve puro. Esto es mientras está vivo. Pero después de que el alma parte del cuerpo y se rompe la conexión entre ellos, aparentemente esta dinámica no es posible. Y esto es lo que pensaba Moshe. Cuerpo y alma, cuando están en un cuerpo, es una cosa, es vivo. Cuando realmente ya desaparece el cuerpo y alma, está muerto. El alma para arriba, el cuerpo para abajo. Pero después, como dijimos, cuando el alma ya partió del cuerpo, se pierde esta conexión y aparentemente esto es imposible. Ahora, ¿por qué? Acá el Rebbe lo pone y dice: aparentemente no es posible. La muerte, cuando la persona deja este mundo, cuando un ser deja este mundo, es como decir aparentemente un fin. Y así lo vemos en general. Así lo vemos en general. Al alma y al cuerpo juntos vemos vitalidad. Al alma y al cuerpo juntos vemos un ser
que se mueve, un ser que escucha, un ser que se caracteriza, un ser que piensa. Hay vitalidad. Pero cuando ya deja este mundo, ¿qué se ve? ¿Qué podría uno llegar a ver cuando alguien fallece? Ya no ve los ojos abiertos, ya no ve, todos los órganos vitales del cuerpo no funcionan. A primera vista, el alma ya no tiene conexión. Vuelvo a repetir, a cuerpo, y solo permanece la dimensión física y espiritual de él. Por consiguiente, el cuerpo mismo se vuelve una fuente de impureza. Una vez que tal impureza ha sido impartida a otra persona, aparentemente, la pureza no puede recobrarse nunca más. Es la pregunta que justamente tenía Moshe. Hashem le informa a Moshe y le trae un hidush. No obstante, que la conexión entre el alma y el cuerpo nunca se rompe realmente. Este es el hidush. Nunca se rompe la conexión del alma y el cuerpo. Cuando estaba embestida en el cuerpo y la persona estaba estudiando Torah, cumpliendo mitzvot, como resultado que logra que dentro de él ingresen cosas divinas, que ingrese toda la Torah y ingrese las mitzvot. Y esto se integra dentro de sí mismo y pasa a ser y formar parte permanente. Y acá viene la novedad, inclusive sobre el cuerpo, inclusive después de la partida del alma. En otras palabras, la conexión divina aún permanece. Atención con este concepto. Por consiguiente, o por ende, o como consecuencia, no hay irrevocabilidad asociada con la impureza impartida por un cadáver, y uno puede recobrar la pureza, y esto es lo que le quiso responder a Hashem, a Moshe, incluso después del contacto con la muerte. La posibilidad, sin embargo, es inentendible. Ni Moshe lo podía entender. Es un hok, es un decreto, algo que nuestra mente no puede comprender para nada. ¿Por qué no puede entender esto? Y acá viene el tema. El intelecto humano solo puede comprender la interrelación entre algo material y espiritual al estar en contacto directo. Porque somos seres materiales y espirituales que coaccionan, que están en conjunto. Según la perspectiva de Hashem, que no es la misma que la nuestra, lo material y lo espiritual nunca están verdaderamente separados. Y aunque las apariencias, como uno dice, las apariencias engañan, ¿también? Se vea de una forma que ya no existe conexión, el sello de lo espiritual permanece para siempre. Algo más dice el Rebbe. Este sello espiritual posibilita a su vez cobrar conciencia o dar conciencia de una verdad última. ¿Cuál es esa verdad? Que incluso, y este es como quien dice, el sello de todo el asunto, que nuestra experiencia material, ¿qué es? Es una expresión de la divinidad desde el punto de vista, y por eso la impureza en sí es temporal.
Luego que entendimos este concepto, obviamente, es que el Rebbe nos trajo todo esto, trajo la respuesta sobre la pregunta de Moshe, trajo la respuesta sobre lo que decía el Midrash, y trae la respuesta, obviamente, por qué la paraduma en sí tiene que ser un decreto. Ahora, también nos trajo algo interesante. ¿Cuánta divinidad puede absorber nuestro cuerpo para seguir ligado? Mismo después de que uno deja este mundo, y cómo queda en la realidad divina, obviamente, arraigado aquello que pudimos hacer durante nuestros 120 años de vida. Así como Hasbe Shalom, Dios nos permita, podríamos pensar en las cosas negativas que hay y el daño que se hace al cuerpo. Todo aquello positivo, todo aquello divino, y por eso el Rebbe marca Torah o mitzvot íntegramente están todas las mitzvot, y podría pensar yo también que se encuentran todas las buenas acciones inclusive. Esto permea dentro nuestro, queda arraigado dentro nuestro, y mismo cuando el cuerpo, el momento que materialmente se separa, también en este momento, en el momento que se separa mismo, queda todo eso todavía interno. Eso que queda interno, no lo vemos nosotros, no lo absorbemos nosotros, pero ¿qué puede demostrar? Que hay una misma realidad en lo puro y en lo impuro. Que hay una misma realidad dentro de lo espiritual y lo material, en la cual en un ser vivo están, en un ser humano vivo, están en constante situación en la cual uno con otro funcionan. Se fusionan entre sí, pero hay un momento en el cual aparentemente se podrían llegar a separar por completo, pero en su esencia siguen conectados. Ahora, para hacer un cierre de esto, vamos a ver cómo es la realidad hoy en conclusión y cómo va a ser en el futuro. Y a través de ver cómo va a ser en el futuro, espero que nos aclare a su vez más la idea y que nos permita ver los conceptos de que los sabios dijeron que a veces nos cuesta muchísimo entender, como el concepto de la resurrección de los muertos. Porque hablamos resurrección en los cuales va a estar el cuerpo. Entonces, así como, por ejemplo, una persona podía llegar a purificarse, que purificarse sería como, por ejemplo, de ser muerto a resucitar, y que Moshe eso no lo podía entender ante Hashem, eso no era imposible. Ante la realidad divina era toda una misma cosa. Y va a haber una etapa en la cual en el futuro eso se va a revelar también. Que esa verdad divina que está entrelazada entre lo que es lo divino que se encuentra cuerpo y alma, que aparentemente acá material y espiritual funcionan en forma separada, y rara vez lo espiritual se manifiesta sobre lo material, rara vez, porque la mayoría de las veces lo material, o sea, lo espiritual no se manifiesta tanto sobre lo material, sino que rara vez ocurre. La mayoría de las veces son placeres materiales, la mayoría de las veces son situaciones de cosas que se relacionan con el cuerpo y todo lo corporal, los deseos corporales. En el futuro
el mismo cuerpo va a manifestar divinidad. El mismo cuerpo va a manifestar placer divino. Y no va a tener una lucha, lo divino con lo material y lo espiritual, porque va a ser manifestado todo divino. Pero vamos a ver entonces en palabras cómo sería. Hoy los conceptos anteriores representan realmente un hoc, representan realmente un decreto, representan, como dijimos anteriormente, algo inentendible. ¿Por qué? Por estar por encima de nuestro entendimiento cotidiano. Lo espiritual es algo abstracto, por arriba de la naturaleza ordinaria. Y cuando hay ciertos casos, lo espiritual puede llegar a influenciar a lo material. A veces, rara vez. Pero en la mayoría, las cosas es totalmente opuesto. Lo material es lo que influencia a lo espiritual. Y es el dominante. En el futuro, la verdadera naturaleza divina de toda la existencia será revelada. Repito, lo anoté para que quede claro. La verdadera naturaleza divina de toda la existencia será revelada. Y nosotros apreciaremos no solo el alma, sino también el cuerpo en una expresión de Dios. Lo material será visto como su esencia divina interior y no como una fuente de placer y satisfacción corporal. Será una nueva era. Como están escritas las palabras del profeta, haré que el espíritu de la impureza parta de la tierra, no verá impureza, y la muerte será enguillada por toda la eternidad. Entonces el cuerpo mismo será una fuente de vida permanentemente con la resurrección de los muertos. Una sijá interesante, una movida interesante sobre la parashá. Quedan pocos minutos, o no sé lo que queda, porque yo entré tarde por el error, así que si quieren preguntar, bienvenidos. ¿Preguntas? Gracias, Moshe. Muy bueno todo. Muy bueno, Rab. Bueno, espero que ahora tengamos pronto la última vaca roja, pero de mientras por lo menos trabajemos sobre este concepto de hacer todo lo máximo posible que lo material se canalice en lo espiritual también. Así sea. Shabbat Shalom, Rab. Shabbat Shalom para todos, saludos. Lucy, 101, Miriam, y ya pasamos de lo natural, como dice la Gemara. Vamos arriba por más. Vamos, Rab, cariño a la familia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chao, Ceci. Shabbat Shalom. No, Shabbat Shalom para todos. Gracias.